Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, sí, la casa del Señor, porque su casa y mi casa se han convertido en la casa del Señor. Hoy deseamos un feliz día para todos los padres. Esperamos que en este tiempo tan especial puedan sorprenderlos ahí con un rico desayuno, con sus regalitos ahí hechos por sus niños, y esperamos que este tiempo de culto sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. No olviden los anuncios que tenemos de nuestra iglesia y acompáñenos en este día tan especial. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 oh,
quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En ti, Jesús. Esta mañana deseamos dedicar nuestro tiempo de oración pastoral para clamar al Señor
por los padres que hoy celebran este día, recordándoles una gran promesa que el Señor hizo un día a un hombre en medio de una situación muy difícil con uno de sus hijos. En Lucas 8:50 dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, primero que nada, Señor, con nuestros corazones humildes, presentándote, Señor, la vida de cada padre de la Iglesia del Nazareno de Coronado. Gracias por su labor, gracias por la bendición que cada uno de ellos representa para sus hijos y sus hijas, Señor. Permite que esta palabra, Señor, en cada uno de ellos, Señor, sea una realidad. Que tú puedas alejar el temor, Señor. Que todas esas peticiones, Señor, que ellos han puesto delante de ti, Señor, ellos puedan creer solamente en que tú, Señor, responderás. Oramos, Señor, también por todas esas madres, Señor, y todos esos hijos de nuestra iglesia, el Nazareno de Coronado, Señor, que aún esperan, Señor, ver cumplida esa promesa tuya, Señor, de creer de que toda su familia será salva. Un día será realidad, Señor Jesús, que verán allí a sus padres, que verán allí a sus madres, que verán allí a sus hermanos, Señor. Señor, tu palabra es fiel y tus promesas, Señor, siguen estando, Señor, muy presentes, Señor. Y siendo, Señor, tu presencia tan evidente en estos días, Señor, nos aferramos a ella, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos animas, Señor, y nos motivas a no tener temor, Señor Jesús, a creer en ti, Señor, de que tú puedes hacer una obra, Señor, extraordinaria en la vida de las personas, de que tú sigues trabajando en los corazones, Señor, de cada una de esas personas. Hoy oramos, Señor, creyendo y confiando que tú responderás. Bendice a cada padre, Señor, este día y guárdales. Y que sea un tiempo de gran bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, hemos llegado al tiempo de la palabra del Señor, lo que yo le llamo comúnmente el banquete, ¿verdad? La parte fuerte. Y yo quiero que en este domingo tan especial usted pueda sentarse ahí cómodamente y abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 14. Estas semanas hemos estado hablando acerca de la provisión de Dios y hemos titulado a esta serie de predicaciones En el monte que provee el Señor. Y en esta ocasión vamos a ver cómo la provisión de Dios nos protege. Este es un relato maravilloso, un relato milagroso y un relato que normalmente lo estudiamos y vemos los hechos poderosos de Dios, pero también tenemos que ver
esos pequeños detalles del Señor hacia la vida de su pueblo. Y acompáñeme ahí en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Gracias a la iniciativa divina y el amor de Dios por su pueblo de Israel, el Señor escuchó el clamor de este pueblo. Y este pueblo fue liberado de la esclavitud egipcia. Se encontraban ya en el momento crucial, se encontraban en el momento por el cual ellos habían estado orando muchos años, pero muchos años. Habían pasado muchas generaciones para que esto fuera una realidad. Y la generación que lo estaba viviendo iba a ser contada dentro de la historia como una generación privilegiada, que iba a experimentar la libertad. Y gracias a este clamor y gracias a la obediencia de una persona tan especial como Moisés, el Señor comenzó a llevar este proyecto de una manera especial. Veamos el pasaje. Vamos a leer los primeros versículos de este pasaje. Imagínense nada más, el texto nos habla acerca de la salida de este pueblo. Pero si usted descubre en el texto del capítulo 14, usted va a ver que trae un hilo completamente ligado al capítulo 13, los últimos versículos del capítulo 13, versículos del 17 al 22. Ahí es donde inicia realmente el relato del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo. Así que acompáñame a leer desde el capítulo 13, versículos 17 al 22 y los primeros versículos del capítulo 14. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podrían viajar de día y de noche. Jamás, escuche bien esta parte tan hermosa, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y los primeros versículos del capítulo 14 dice: el Señor habló con Moisés y les dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdal y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Sabe, mi querido hermano y mi querida hermana? Hay algo que debemos de entender. La provisión de Dios no es algo fortuito, no es algo accidental, no es algo de imprevisto. Dios tiene planificado dar lo que su pueblo necesita. Y su pueblo necesitaba en ese momento protección. El relato del cruce del Mar Rojo, llevado por el pueblo de Israel, ¿verdad?, comienza en esos últimos capítulos de los versículos, del capítulo 13. Y usted tal vez se podrá a preguntar en su mente: ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios los llevó por el camino? No los llevó por el camino más corto y les dijo: devuélvanse, den vuelta. Dice en otras versiones, ¿verdad? En esta les dice: dígales a los israelitas que se regresen. Y esto puede ser algo confuso, ¿verdad?
Pero saben, mis hermanos, esto nos aclara y nos da a entender que Dios no siempre obra en la forma en la que nosotros nos parece más correcta. Dios no obra conforme a lo que usted y yo pensamos. Él tiene un plan trazado y Él lo va a lograr, ¿verdad? La dirección, esa ruta directa de Egipto a la tierra prometida, los llevaba hacia realmente a una tierra de batalla. Y era una tierra de batalla que el pueblo se iba a encontrar con los filisteos. Y este pueblo que había sido esclavo y que solamente sabía vivir como esclavo, no sabía luchar. Entonces, de momento, a veces nos parece un poco incongruente, un poco difícil de comprender las acciones de Dios. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Ha escuchado usted esa frase? Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué permite las cosas en nuestra vida, las circunstancias, los problemas. Dios sabe por qué. Tantas veces la hemos repetido en nuestras vidas, pero a veces no la entendemos. A veces se ha vuelto una frase muy manipulada, ¿verdad? Se ha vuelto una muletilla. Pero es que Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe por qué camino debe de llevarnos. Él puede ver el final de su jornada y de mi jornada, pero nosotros no. Nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Dios conoce nuestras limitaciones, como conocía las limitaciones del pueblo de Israel. Dios sabía que ellos no estaban listos para luchar, que esta parte les iba a perjudicar y que Él sabía que se podían regresar a Egipto. Por eso es que les dice, devuélvase. Quédense ahí en donde les estoy diciendo, ¿verdad? Nuestra queja muchas veces es por el camino tan largo o desconocido que Dios nos lleva. Y vamos caminando, tal vez vamos obedeciendo, ¿verdad? Vamos ahí haciendo la voluntad de Dios, pero vamos con queja en nuestros labios. Y eso no es bueno. Si usted ha decidido caminar bajo la voluntad del Señor, aunque tenga dudas, aunque tenga preguntas, siempre recuerde esto: Dios sabe por qué lo envía por ese camino. Dios sabe por qué estamos pasando todo este tiempo de pandemia. Él lo sabe. Él no fue sorprendido por la pandemia como muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo más maravilloso de todo esto es que en esos caminos que Él permite que usted y yo transitemos, Él está preparándose para mostrar lo que Él sabe hacer como Dios todopoderoso y grandioso. Él nos va a mostrar su cuidado y su protección. Saben, hermanos, lo segundo que quiero decirles es que Dios trabaja en caminos estrechos. Ay, yo sé que usted lo sabe y yo sé que usted lo ha experimentado. Yo sé que usted lo ha vivido, pero Dios trabaja en caminos estrechos y a veces caminos demasiado estrechos. Y Él les dice, ¿verdad? Di a los hijos de Israel, dice la Reina Valera, que den la vuelta. Y ellos no podían entender qué es esto. Primero nos dice que salgamos, primero nos dice que acampemos, pero Él ya les estaba mostrando a través de esa nube cubriéndoles para que el sol no les fatigara de día y esa columna de fuego para que les abrigara por la noche. Él les estaba mostrando su cuidado, su protección. Pero qué difíciles somos los seres humanos. A veces vemos la obra de Dios, a veces vemos los milagros de Dios y aún así está la queja en nuestros labios. Israel no sabía cómo manejarse en esos caminos. Por eso Dios comienza a mostrarles su cuidado y su protección como buen padre. Lo único que necesitamos estar es dispuestos para avanzar o para detenernos cuando Dios lo indique. Y eso significa que nuestra vida debe estar dispuesta a obedecer. Porque en esa obediencia Dios va a accionar y Dios va a proveer lo que necesitamos. Israel necesitaba aprender de ese cuidado del Señor. Israel no entendía por qué el Señor lo estaba conduciendo, ¿verdad?, hacia un lugar en donde no tenían salida,
Lo único que podían ver frente a ellos, ¿verdad?, era esa masa de agua, ese montón de agua que para ellos constituía un obstáculo para cruzarlo. Es difícil comprender, es difícil en el momento entender qué es lo que está dibujando Dios, qué es lo que Dios está preparando, pero es necesario confiar. En esos caminos estrechos es necesario confiar. Y si usted está pasando por algún camino estrecho, yo le invito para que usted tome esta palabra del Señor en su vida y la haga una realidad. Y si usted lo está pasando, usted comience a decir: Señor, yo quiero confiar en ti. Pero no solamente es ese el camino estrecho, sino que ya Faraón comenzó a hacer cálculos de todo lo que había perdido al dejar ir al pueblo, ¿verdad? Y es posible que haya recibido noticias de la trayectoria del pueblo de Israel, ¿verdad? Y aparentemente para Faraón, él los veía, ¿verdad?, indefensos y sin salida. Y tal vez muchas veces estamos así, pero tenemos un Dios que cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, Él viene y nos ayuda, viene y nos auxilia, viene a nuestro socorro, ¿verdad? Algunas veces Dios nos va a llevar a lugares estrechos, como les he dicho, pero no con la intención de ponernos en peligro, no con la intención de dejarnos solos, no con la intención de dejarnos ahí atemorizados, llenos de miedo, no, o para librarse de nosotros. Es precisamente en ese lugar donde podemos ver más la acción oportuna de Dios para librarnos y mostrar que Él es Dios en cualquier lugar. Y escúchalo bien, mi hermano y mi hermana. Dios sigue siendo Dios en ese camino estrecho que usted hoy se encuentra. Él sigue siendo Dios. Él no ha perdido poder. Él no cambia. Él se mantiene fiel y se mantiene firme. Pero ¿qué vemos en medio de todo esto? Versículos 10 al 18 quisiera leerlos en este momento. Entonces dice, el faraón iba acercándose, otro obstáculo, otro peligro, ¿verdad? Iba amenazando al pueblo de Israel. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Vean qué realidad más profunda y más semejante a la nuestra. Pero noten lo que les dice Moisés, versículo 13. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que ustedes hoy ven, jamás volverán a verlos. Y el versículo 14 es genial. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¡Guau! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Es hermoso este pasaje. Otra cosa es vivirlo y otra cosa es practicarlo. Es difícil quedarse quieto mientras vemos que el peligro se está acercando, ¿verdad? No podemos juzgar a los israelitas por el gran temor que pudieron sentir en ese momento. No podemos olvidar, ¿verdad?, algo muy importante. La protección de Dios estaba con ellos, pero qué fácil se nos olvida que Dios está con nosotros. Mientras ellos se quejaban de esto, recuerden lo que decía los versos 21 y 22 del capítulo 13. La nube les acompañaba. Dice que nunca se apartó de ellos. Entonces, mientras ellos se quejaban, ahí estaba la nube. Y la nube representaba esa protección de Dios para sus vidas. Qué fácil se desvía nuestra vista, ¿verdad?, de la protección de Dios. Qué fácil es para nosotros a veces decir: es que Dios no me escucha, o Dios no me responde, o Dios se tarda conmigo.
¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que Dios no quiere contestarme? Pero no vemos que ahí sigue Él presente. El texto no me dice que la nube se fue o que la columna dejó de estar encendida en la noche. No. Los versos 21 y 22, vaya y revíselos. Y es muy, pero muy claro cuando dice ahí el verso: nunca se apartó de delante del pueblo, la columna de nube y la columna de fuego. Nunca. Y esta palabra es un absoluto. Y cuando dice nunca, es que nunca se apartó de ellos. Entonces, ¿por qué perdemos la mirada del Señor? ¿Por qué perdemos la mirada de su protección? Y es más fácil ver los egipcios donde vienen. Ahora, yo les digo, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo. Era evidente que venían todos ellos. Venían más de 600 a caballo. Imagínense el ruido que eso podía producir. Y al escucharlos, yo me imagino que el temor comenzaba a crecer más y más. Y lo único que tenían ahí era el mar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Como seres humanos, nosotros viendo este texto en este momento, debemos de decir, no podemos juzgar a los israelitas, porque usted y yo en algún momento lo hemos sentido, ¿cierto? Pero hay varios problemas que se presentan, hay varias reacciones que se presentan en medio de estas situaciones difíciles. Tal vez usted no tiene un mar ahí que es el próximo lugar a cruzar, pero tal vez es un problema, tal vez es una situación familiar, tal vez es falta de trabajo, tal vez es que se le han cerrado todas las puertas durante esta semana, pero aún en medio de eso, yo le puedo asegurar a usted que Dios ha estado con usted. Dios no le ha abandonado. Y le ha mostrado su protección y le ha mostrado su cuidado, tal vez a través de alguien que llegó y tocó la puerta de su casa. El Señor siempre responde. Pero hay un problema, una reacción que se genera en el ser humano. Y es la incredulidad, ¿verdad? A pesar de haber presenciado todos esos portentosos actos de Dios, no creían que podían ser librados en esta ocasión. A pesar de que Dios les había librado de la muerte en aquella última plaga, recuerdan, no podían creer que en ese momento Dios tenía el poder para librarlos. Por eso su corazón se vuelve a la idea de que era mejor vivir en esclavitud como muertos vivos, ¿verdad? Así le llamo yo, muertos vivos, que solamente sabían ser esclavos. Para ellos era mejor. Lo segundo que yo veo es que en medio de las situaciones difíciles que a veces vivimos y perdemos la mirada de lo que Dios está haciendo, buscamos un culpable. Siempre buscamos un culpable. ¿Qué culpable es el gobierno? ¿Qué culpable es el cónyuge? ¿Qué culpable es un montón de cosas, ¿verdad? El pueblo de Israel se volvió al pobre Moisés, imagínense. Y como líder uno puede entenderlo, porque al final siempre los líderes a veces tenemos la culpa, ¿verdad? O nos echan la culpa. A veces nos buscamos que nos echen la culpa, pero a veces no tenemos la culpa y siempre, ¿verdad?, recae sobre nosotros. Pero esto era falta de responsabilidad y asumir su decisión. Habían tomado la decisión de ser libres y de salir. Habían clamado a Dios por muchos años por esa libertad. Y ahora estaban deseando regresar. Y buscaban un culpable. Y el culpable ahí salió, ¿verdad?, favorecido, Moisés, porque ese era el de la idea para ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Solamente vemos ahí el problema, ¿verdad? Buscamos culpables. La otra reacción que yo veo es que al pueblo en este momento su visión se le hizo corta, muy pero muy corta. No estaban dispuestos a mirar hacia adelante, no estaban dispuestos a ver por encima de ese mar la tierra prometida que Dios les había jurado que les iba a dar. En ese momento esa visión se hizo muy pero muy pequeña. Dios había prometido esa tierra. Pero en ese momento, en el momento del problema, en el momento más angustiante de la vida,
se nos olvidan las promesas de Dios. Quedan atrás por completo. ¿Saben, mis hermanos? El mundo no creerá en un evangelio predicado por un pueblo falto de fe y falto de visión. El mundo requiere un pueblo que tenga fe y que tenga esa visión, esa convicción de que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y Moisés llega al pueblo y les dice, no teman, estén firmes. Vean la salvación que Jehová va a hacer hoy, véanla. Moisés está viendo mucho más allá del problema. Pero ¿saben qué es la dificultad que tiene en este momento el pueblo? Es que la fe se debilita en esos momentos más cruciales. Y cuando nuestra fe se debilita, no nos permite ver lo grandioso que Dios es y el poder que Él tiene para actuar en medio de las situaciones más imposibles para usted y para mí. En medio de una enfermedad, en medio de una escasez, en medio de alguna situación que es imposible para nosotros. Dios estaba a punto de hacer su obra más grandiosa para este pueblo. Dios tenía ahí, gracias a Moisés, ¿verdad? Porque tenía un hombre de fe que a pesar de todo lo que él podía escuchar, los carros de Faraón viniendo, el mar ahí, el pueblo completamente acorralado, Moisés está diciendo, no teman, vean que Dios va a hacer, vean la salvación, ya viene. Eso es creer al Señor, eso es confiar en el Señor, eso es saber al Dios que él tenía temor y creía que lo había puesto ahí. Eso es realmente confiar en Dios. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza en el Señor, verdad? Mientras todos los demás reclamaban y lloraban y anhelaban volver atrás, Moisés conocía a un Dios todopoderoso que sabía actuar en medio de los momentos más difíciles, en medio de los momentos más estrechos. Los versos 13 y 14 contienen un gran mensaje que prepara nuestra vida para la provisión de Dios. Esos dos versos contienen claves importantes para este tiempo que usted y yo estamos viviendo. Lo primero que nos dice estos versos es, no temáis. Dios sabía lo que estaban viendo los israelitas. Dios lo sabía, por supuesto. Dios sabía lo que usted y yo hoy estamos viendo. Dios sabe lo que en su casa hace falta. Dios sabe la petición que usted tiene desde hace muchos años ahí puesta en el altar del Señor. Dios la conoce. Pero hoy el Señor le dice, no tema, manténgase firme, es la segunda clave, ¿verdad? Otra versión, la palabra de Dios para todos, que es una versión bastante sencilla, dice, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Solo deténganse. Miren cómo Dios los va a salvar, cómo Dios va a responder. La tercera clave nos dice, vean la salvación, cambien la dirección de su mirada, dejen de ver a los egipcios, dejen de escucharlos. Eran una realidad, por supuesto, pero concéntrense en el gran Dios, concéntrense en ver cómo Dios les salva hoy. La provisión, hermanos, llega no de la manera que usted y yo esperamos, ni en el momento que la esperamos. La respuesta a esa petición puede ser que no llegue hoy, pero el Señor sabe cuándo va a llegar. Usted tiene que poner su mirada en Él y confiar. No podemos distraernos, porque la distracción trae queja a nuestros labios. Y el versículo 15 dice algo muy importante. Él le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Hay un tiempo para orar. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para clamar al Señor, pero hay otro tiempo para obedecer el mandato del Señor. Y en esta oportunidad los israelitas no tenían que estar clamando al Señor, los israelitas tenían que ponerse en acción, dar esos pasos de fe, comenzar a caminar confiando en el Señor. Y la acción oportuna de Dios llegaría.
La vara se convierte en el instrumento con el cual Dios se había mostrado a Moisés. Era su herramienta de trabajo para guiar a las ovejas. Mi querido hermano, Dios nos ha dado a nosotros muchos, pero muchos dones, muchas habilidades. No tenga miedo. Póngala en acción. Y Él le dice, y tú alza la vara, ¿verdad? Alza tu vara, que a través de este instrumento levantado al cielo, las grandes maravillas del Señor comenzaron a verse. En esta ocasión, el poder de Dios abrió camino en medio del mar. Usted se puede imaginar ese momento tan hermoso. La provisión de Dios llega de manera especial, pero es dada a través de las cosas más sencillas y cotidianas de nuestra vida. ¿Sabe? Dios conoce en qué momento debe ir al lado nuestro, detrás de nosotros, o tiene que ir ahí delante de nosotros. Vean el versículo 19, qué importante. El pueblo comenzó a caminar, ¿verdad? Dice el versículo 18, y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y el versículo 19 dice, entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. No era solamente una columna de fuego, no era solamente una nube cubriendo el sol. Es que el Señor envía lo más precioso. Dice que el ángel del Señor fue y se puso detrás del pueblo de Israel. ¿Y por qué se puso detrás? Para cuidarlos. En ese momento necesitaba estar en ese lugar para evitar que los egipcios los alcanzaran. Dios sabía que necesitaba protegerlos. Dios sabía que en ese movimiento invisible de Él, ¿verdad?, podía mostrarles a ellos a través no solamente de una columna y de una nube, su amor y su protección. Esto les dio una distancia ventajosa a todos los israelitas para avanzar, para que caminaran por en medio del mar. Los egipcios también entraron, pero no pudieron alcanzarlos. El espacio fue suficiente para que, imagínense, cerca de 3 millones de personas pudieran cruzarlo en una sola noche. ¿No es eso otro milagro, mis hermanos? ¿No es ese ahí, no se ve usted en la acción de Dios? ¿No ve usted la acción de Dios? ¿No ve usted la mano poderosa de Dios? ¿No ve el cuidado de Dios? La protección de Dios. Cruzar el mar 3 millones de personas durante una noche. Más o menos entre las 6 de la tarde y la 1 de la mañana. Porque en la primera vigilia de la mañana, que era de 2 de la mañana a 6 de la mañana, ya habían cruzado, ya habían terminado. Los egipcios, por ende, dice, ¿verdad? Se volvieron locos. Locos se volvieron. Claro, las personas que no conocen el poder de Dios necesitan que les explique qué pasó aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo esa persona puede estar sana si el diagnóstico médico fue este? Y lo único que tenemos que decirle, el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó ese trabajo? ¿Cómo pudiste terminar? Ese es el poder de Dios. Solamente les quedó decir lo que dice el relato del versículo 25. Alejémonos, dice. Alejémonos, huyamos, dice esta versión, ¿verdad? Huyamos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Otro milagro, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Hermanos, la provisión de Dios llega, la provisión de Dios está en el momento más estrecho de nuestras vidas. Pero necesitamos obedecer, necesitamos marchar, necesitamos caminar, necesitamos seguir adelante, necesitamos enfocar nuestra mirada en el Señor. Debemos de escuchar y apreciar lo que dice su palabra y sus promesas son reales para nuestra vida. Dice el verso 31, que es clave para nosotros hoy.
Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. La palabra creyeron tiene el sentido de que depositaron su confianza en el Señor. Yo le invito para que en este día usted pueda creer en el Señor. Yo le invito para que en este día usted pueda depositar toda su confianza en el Señor y pueda dejar de mirar tanto el problema y enfocarse en el Señor. Recuerde que el Señor le dice en este día, no tenga miedo, manténgase firme y espere cómo el Señor le va a salvar. Saben, Dios no ha cambiado. Su poder y su amor actúan hoy igual como con el pueblo de Israel. Dios nos muestra su provisión protegiendo a sus hijos y yo sé que hoy lo está haciendo. Le invito a orar y pedirle al Señor que usted pueda creer más en Él, confiar más en Él y poder experimentar y esperar esa provisión de Dios y comenzar a escribir todos esos detalles que Dios ha tenido con usted y con su familia y con la iglesia en general. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre nos desafía, Señor, y nos enseña a confiar. Yo te pido en esta mañana, Señor Jesús, que tú puedas bendecir a cada una de las personas que la han escuchado, Señor. Que tú puedas bendecir a cada padre, Señor, en este día tan hermoso que estamos celebrando, el Día del Padre. Yo sé que muchos padres tienen peticiones, Señor, ahí delante de ti por sus hijos. Y tal vez, Señor, han llegado momentos en donde han dejado de orar por esos hijos. Pero yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas tocarle, Señor, y que cada uno de esos padres pueda creer en ti, pueda depositar su confianza en ti, Señor. Que ese hijo, que esa hija, Señor, va a volver su mirada delante de ti, Señor. Que ese padre, Señor, esa madre que está confiando en ti, Señor, pueda ver, Señor, esa petición hecha realidad, Señor. Señor, bendice a tu pueblo en este tiempo y ayúdanos a creer y a esperar en ti. Ayúdanos a ver que la bendición viene para cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y nuevamente les deseamos un feliz Día del Padre.